Bienvenidos a esta pequeña presentación llamada Introducción al Mantenimiento Industrial. Les habla Carlos Javier Moreno Gómez, instructor del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Distrito Capital. Entonces, el objetivo de esta charla es hablar un poco acerca de lo que significa el mantenimiento y su gestión. En esta charla se van a tener en cuenta las siguientes temáticas. Primero, hablar acerca de lo que es el mantenimiento, su importancia, las fallas y cómo se clasifican. Después de eso, hablar acerca de la finalidad del mantenimiento, qué variables se encuentran inmersas dentro de él, qué objetivos debería cumplir y qué identificación y análisis de fallas se deben seguir en cuanto a los procedimientos estándar dentro de las organizaciones, dependiendo matrices de prioridad, entre otras. Entonces, empezamos por hablar inicialmente de lo que significa el mantenimiento o qué labor significa llevar a cabo el mantenimiento de algún proceso o de algún equipo. Entonces, principalmente el mantenimiento es lograr mantener en los mejores estándares de producción de calidad, con mayor seguridad y menor contaminación al medio ambiente, el proceso, siempre manteniendo la seguridad del personal que está involucrado, y todo esto al menor costo posible. ¿Esto debido a qué? A que nosotros podríamos tener planes de mantenimiento en organizaciones en los cuales se pueden presentar, digamos, fallas a la seguridad del personal, o se podrían tener, digamos, problemas en los cuales se están haciendo vertimientos de sustancias no permitidas en las aguas residuales, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que el mantenimiento no solamente significa tener operando las máquinas o los procesos de acuerdo a lo que se espera, sino que además de eso, como se menciona en esta leyenda que ustedes están leyendo en este momento, se debe mantener o sea, se debe lograr siempre con el menor impacto posible al medio ambiente y contaminación, manteniendo los estándares de seguridad industrial, que además de eso el sistema sea rentable para la empresa. Nosotros no podemos hacer que los costos del mantenimiento superen la expectativa planeada dentro de los presupuestos, porque de lo contrario nuestro plan de mantenimiento va a resultar siendo es más bien un gasto y no una inversión. Entonces, como tecnólogos de mantenimiento electrónico e instrumental industrial, es importante que conozcamos que precisamente el mantenimiento es toda una área del conocimiento y de la ingeniería y de la tecnología que involucra una serie de, digamos, variables, como lo estamos viendo, que se relacionan íntimamente, y de ellas se puede, digamos, medir cuál es la salud a nivel de mantenimiento de una organización. Entonces, estas, digamos, son las principales. Una de ellas se llama la fiabilidad, o también llamada confiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad, la seguridad y el tiempo. Cada una de estas variables que estamos viendo ahí están relacionadas unas con otras, y su aplicación y efectividad nos va a permitir saber si nuestro programa de mantenimiento o el programa de mantenimiento de nuestra organización está cumpliendo con los estándares mínimos requeridos, los cuales pueden ser medidos por medio de algo llamado indicadores de gestión de mantenimiento, que en una charla posterior tendré oportunidad de compartirles. Pero entonces empecemos por ahora con la definición de cada uno de ellos. Empezamos primero con la fiabilidad o confiabilidad. Empezamos por lo primero, es una probabilidad. Es una probabilidad, o sea que cuando se mide en porcentajes. Se puede hablar del 99.9999% de confiabilidad de una instalación o un equipo, o se puede hablar del 0%, etc. Y esa probabilidad, ¿qué mide o qué nos dice esa probabilidad? Nos dice qué probabilidad tiene ese equipo o ese proceso de funcionar sin fallas o como se espera durante un periodo de tiempo establecido. Es decir, que si nosotros tenemos un proceso que tiene una confiabilidad del 99.9999% a un año, significa que de los 365 días del año, el 99.9999% de los días esa máquina o proceso va a estar funcionando correctamente. Como una parte de ejercicio, o sea, como un ejercicio adicional a esta presentación,
Por decir, hay varias, digamos, dentro de los estándares de prestación de servicios que tienen las organizaciones, se involucra la confiabilidad como un elemento extra, digamos, de información o de valor agregado al servicio. Entonces, ustedes pueden tomar su recibo de la luz y en el recibo de la luz, específicamente hablando del Distrito Capital, Codensa, el prestador de servicios, ofrece dentro del recibo una tabla en la cual se mencionan cuántas horas sin luz o sin servicio se ha tenido durante el mes o durante el año. Ese es un indicador de confiabilidad o fiabilidad. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la incidencia de la confiabilidad dentro de los procesos de mantenimiento o operación de equipos o prestación de servicios? Que la confiabilidad debería ser, por supuesto, la más alta posible. Esta palabra de confiabilidad tiene su historia en la ingeniería aeronáutica en los años 70 o los años 80, dado que esa industria, la aeronáutica específicamente hablando, es una de las industrias más exigentes, dada pues como está involucrada en la forma en la que interactúa con los seres humanos. Imaginémonos por un momento que un avión no tuviera una confiabilidad elevada, estarían cayéndose a cada rato, cosa que pues no se permite. O sea, la confiabilidad de los aviones debe ser el 99.9999%, mejor dicho, pónganle los 9 que ustedes quieran, porque eso significa que donde haya una falla, precisamente estamos empezando a hablar de lo que son fallas, hay un accidente. Y eso es lo que, digamos, no debemos permitir dentro de nuestras organizaciones. Entonces, no lo olvidemos, la confiabilidad es una probabilidad. Luego aparece la siguiente variable, que es la disponibilidad. Y veamos que la disponibilidad depende de las fallas y depende del tiempo en reanudar el servicio. Cuando nosotros hablamos de que algo está disponible, significa que es algo que nosotros podríamos utilizar o puede ser usado en un periodo de tiempo establecido. O sea que la confiabilidad debe ser bastante alta y la disponibilidad también debe ser bastante alta. Nosotros podríamos tener procesos que son de tipo reparable o no reparable. Entonces, más adelante vamos a ver una serie de indicadores, dependiendo en cuál de ellos nos encontremos, cómo se afecta la disponibilidad dentro del sistema. Ahora, hablando de las otras tres variables, podemos hablar acerca de la mantenibilidad, que es también una probabilidad, pero en este momento se está hablando desde que la máquina o el proceso pueda ser reparado en un periodo de tiempo establecido. Entonces, en nuestra organización la confiabilidad debería ser la más alta posible, idealmente el 100%, pero eso exacto, o sea, eso no existe, digamos, al desgaste físico y natural que tienen los dispositivos, bien sean electrónicos o mecánicos. Entonces, la mantenibilidad tiene que aparecer ahí dentro del proceso de gestión de mantenimiento y es el que nos permite a nosotros saber que en caso de que haya una eventual falla, dado que la confiabilidad no es del 100%, se pueda reparar ese sistema o ese proceso en un tiempo establecido de manera efectiva. Entonces la mantenibilidad también es una probabilidad que debería ser muy alta. Ejemplo, tenemos un proceso que tiene una confiabilidad del 99%. En ese 1% que no se puede garantizar, va a haber una falla durante un periodo de tiempo establecido, supongamos dentro de un año. Entonces, en el momento en el que falla, la mantenibilidad debería ser también del 99.9%, por ejemplo, a una hora. Significa que de todo ese año, además de que nosotros garantizamos que el 99% de las veces va a estar operando bien, en caso de que se llegue a presentar una falla, nosotros garantizamos que en el 99% de las veces vamos a poder reparar ese sistema en una hora. O sea que ahí relacionamos mantenibilidad y confiabilidad. Después aparece la seguridad dentro del mantenimiento, que es muy importante, que nosotros tenemos que establecer que no solamente está referida a las personas, sino también a las instalaciones y a los sistemas. Entonces no se le puede dejar a un lado, sin embargo siempre hay que mirar que de todas las, digamos, seguridades que podemos encontrar a nivel industrial en la parte de gestión de mantenimiento, siempre la de las personas es la más importante, es la que tiene prelación. Nosotros no podemos olvidar la seguridad de las instalaciones o la seguridad de los procesos sin tener en cuenta o obviar la seguridad del personal. Por eso aparece de primera y es algo que nosotros siempre tendremos que tener en cuenta.
Lo importante de estas charlas es que nosotros podamos comprender de una forma holística que nuestro papel dentro de la industria va mucho más allá de hacer el quehacer de mantenimiento reparativo o operativo. Todas estas cosas de las cuales estoy presentándoles en este momento y que tendremos más oportunidad de discutir durante el trimestre, nos van a mostrar que la gestión de mantenimiento en estos momentos es considerado como un activo de las empresas. Es decir, que este mantenimiento significa dinero, ya que si el mantenimiento no es el adecuado, el proceso o la compañía o organización no va a poder prestar sus servicios como piensa hacer de acuerdo a sus planes establecidos o dentro de sus presupuestos que tienen proyectados. Por último, en el mantenimiento también aparece muy importante el tiempo, dado que nosotros en el momento en el que estemos en una organización y dado una falla o haya un problema con algún proceso, no podríamos disponer del tiempo que quisiéramos para poder repararlos. Lamentablemente a todas las personas que estamos involucradas en el mantenimiento, ustedes, yo y todas las personas que trabajamos en la industria en esta área, tenemos al tiempo como un enemigo que durante los procesos de mantenimiento siempre está presente y no da tregua. Entonces, lo más probable es que cuando nosotros estemos trabajando, siempre vamos a tener el tiempo encima y va a estar el cliente o va a estar el jefe de planta o va a estar algún miembro del proceso afectado solicitándonos que reparemos eso o que arreglemos eso, pongamos a funcionar el proceso siempre en el menor tiempo posible. Entonces, por eso es necesario hacer todo este tipo, digamos, de planeación previa a los procesos de mantenimiento. El mantenimiento no debería ser solamente de tipo correctivo y pues más adelante vamos a ver qué diferencias hay entre cada uno de los distintos mantenimientos y cuántas clases hay. Bueno, entonces ahora sí empezamos a ver cuáles son, digamos, todas las relaciones que existen con los indicadores que habíamos visto previamente. Entonces, por un lado teníamos la confiabilidad, que es la probabilidad de un buen funcionamiento. Teníamos por otro lado la disponibilidad, es decir, que nosotros podamos contar con ese dispositivo, con ese recurso durante un tiempo, digamos, establecido. Y la mantenibilidad. Entonces, aparecen aquí abajo unos nuevos indicadores. Esto se llama el MTBF, en inglés significa Mean Time Between Failures o tiempo medio de entre fallas. Y por otro lado tenemos el MTTR, que significa Mean Time to Repair o tiempo medio entre reparación. Estos dos indicadores están relacionados directamente con la disponibilidad. Es decir, el MTBF está relacionado con la confiabilidad, el MTTR está relacionado con la disponibilidad. Recuerden que la reparación debe ser lo más pronto posible para que haya una buena disponibilidad. Y así, este que está aquí y este que está aquí se relacionan por medio de esta ecuación, digamos, para lo que tiene que ver con disponibilidad y obviamente en unos indicadores que más adelante vamos a discutir en próximas charlas. Entonces, algo importante que se puede comentar acá. El tiempo medio entre fallas generalmente se utiliza en sistemas que son reparables. Es decir, el sistema está operando, tiene una falla, se repara y sigue en funcionamiento hasta una nueva falla. Hay otros indicadores como el MTTR, que es solamente para sistemas no reparables. O digamos es el Mean Time to Failure. Digamos que es uno que es MTTF. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas que son no reparables, estos sistemas no reparables tienen una vida de falla. O sea, por ejemplo, si estuviéramos hablando de elementos del uso diario cotidiano, nosotros podríamos hablar que un sistema no reparable, por ejemplo, sería una bombilla en nuestro hogar o en la industria. Una vez que esa lámpara, digamos, presenta una falla, muy difícilmente nosotros podríamos repararla. Pero a nosotros el fabricante sí nos garantiza un tiempo medio para falla, el MTTF, Mean Time to Failure. Entonces no lo olviden, por favor, todos estos indicadores se van entrelazando poco a poco y la idea es que en algún momento de sus carreras ustedes lleguen a la gestión de mantenimiento. Obviamente todos empezamos por la parte operativa y poco a poco vamos escalando los peldaños del mantenimiento hasta que llegamos a la parte de planeación, que es lo que en este momento les estoy transmitiendo a ustedes. Aparecen asociadas a la confiabilidad una serie de variables, ya tuvimos tiempo de hablar de algunas de ellas, entonces teníamos aquí el MTBF, el MTTR,
los tiempos medios entre fallas y reparación, y aparece este nuevo elemento acá, que es la tasa de fallos. Se representa con la letra lambda, y hay una que es una función del tiempo, aquí que tenemos esta, o esta es una tasa de fallos de tipo constante. Aparecen otro tipo digamos, indicadores asociados a las otras variables. Por ejemplo, tenemos aquí μ de t. Este μ de t está relacionado con la mantenibilidad y es la tasa de reparación, y pues la m mayúscula es la función de mantenibilidad. A medida que vayamos desarrollando el curso, vamos a ir discutiendo poco a poco cómo estas variables empiezan a jugar un papel importante en la definición de la efectividad o no de un programa de gestión de mantenimiento. No lo olviden, en este momento el mantenimiento es un activo más de la empresa. O sea que nosotros tenemos una empresa que tiene una serie de activos tangibles y otros que son intangibles. Activos tangibles: tenemos una instalación, tenemos una serie de máquinas, tenemos a un personal que trabaja, pero hay otros que son intangibles que también le dan valor agregado a la organización: el talento de las personas que trabajan dentro de la organización y el programa de gestión de mantenimiento y la forma en la que ésta se administra o se gerencia. Entonces, hablando en forma general, el objetivo del mantenimiento es la máxima producción, calidad requerida la esperada, que no se desperdicie la energía, que los impactos al medio ambiente sean los mejores, siempre manteniendo la seguridad y la higiene del personal y de todos los procesos, con el mínimo costo, y que la implicación del personal, es decir, el daño que se pueda ocasionar a las personas, sea el mínimo. Ahora que ya empezamos a hablar un poco acerca de lo que significaba el mantenimiento y su rol en la industria, vamos a hablar de lo que son las fallas y de los tipos de fallas que existen. Ya sabemos que el mantenimiento busca preservar el funcionamiento correcto y esperado de procesos y de maquinarias dentro de tiempos establecidos y evitar la aparición de fallas. Por eso tenemos que hablar de fallas. Sabemos que las fallas pueden ser de diferentes índoles, vamos a discutirlas. Lo primero que tenemos que hablar: la falla es un deterioro o un desperfecto en las instalaciones que impide que un equipo funcione correctamente o de la forma esperada, porque puede que el equipo continúe funcionando pero no funciona de la manera esperada. O sea que eso es, digamos, lo que se tendría que atacar. Entonces, digamos, esta presentación está basada en un documento de Luis Val Tavares, que es un ingeniero brasileño, eh, una persona con más de 35 años de experiencia a nivel de mantenimiento en Latinoamérica, y digamos que en los congresos de mantenimiento ha sido una de las personas que ha impulsado el mantenimiento a nivel no solo Latinoamérica sino global, y él de una forma, digamos, muy sabia ha logrado digamos, el gran panorama de lo que significa el mantenimiento industrial, llevarlo a unos términos muy sencillos que les estoy presentando. Y una de las más complicadas tareas que existe dentro del mantenimiento es la conceptualización y clasificación de las fallas. Él muy sabiamente las define en estas cuatro formas de fallas: fallas que afectan a la producción, fallas que afectan la calidad del producto, fallas que comprometen la seguridad de las personas o fallas que degradan al ambiente. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, la más vívida de todas son las fallas que afectan la producción. Nosotros tenemos un proceso que tiene una serie de máquinas que funcionan una dependiendo de otras. En donde una de ellas se llegue a frenar, todo el proceso productivo para, y hasta que no se repare no se puede reanudar el proceso. Esa es una falla que todo el mundo considera evidente, porque pues obviamente el proceso está quieto y la organización está perdiendo dinero. Pero observemos que nosotros también tenemos fallas que afectan la calidad del producto, y muchas organizaciones obvian este tipo de fallas, afectando sus programas de gestión de mantenimiento y obviamente afectando la imagen que esta organización representa. Imaginémonos por un momento en una empresa que está realizando piezas metálicas. Entonces, en las piezas metálicas se deben cumplir una serie, digamos, de tolerancias para una pieza metálica en particular, porque supongamos esa va a encajar en otra pieza más adelante. De pronto, si en el proceso de fabricación se llega a presentar una variación de estas tolerancias, saliéndose a unos valores no permitidos,
El producto está ahí, pero su calidad es pésima y no podría ser utilizado. Ahora pensemos en una industria alimenticia. Supongamos estamos hablando de una empresa como Colanta o como la Alquería o esas empresas lecheras. En un proceso de esterilización, de pronto realizaron una mala, eh, ¿cómo se llama este proceso en el que pasteurizan? Pasteurización, que es cuando calientan la leche para evitar las bacterias a unos valores, no conozco esos valores, pero vamos a suponer que por norma se debe subir hasta los 150 grados centígrados, grados Celsius durante un minuto para matar a la gran variedad de bacterias que puedan haber dentro de la leche. Y por una falla del sistema de control, o por una falla del PLC, o por una falla de la termocupla que no tomó correctamente la medición, esta temperatura solamente llegó a los 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la leche sale a la venta y las personas van a consumir esta leche y muy probablemente a la gran mayoría de ellas esa leche les haga daño. Entonces, ¿qué va a pasar con la imagen de esa empresa? La gente ya no va a hablar y va a decir, no, Colanta no, porque esa leche me cae pesada. Pero resulta que el problema que tuvo Colanta o que tuvo la lechera en particular, es el ejemplo que estamos discutiendo, fue que tuvo una falla que afectó la calidad del producto y esas fallas también deben ser corregidas. Otras de las fallas que nosotros podemos tener son las fallas que comprometen la seguridad de las personas. Muy importantes. Miren que estas fallas están enumeradas del 1 al 4, pero su orden no importa. Desde que haya una falla, esta falla debe ser corregida. ¿Qué significa una falla que compromete la seguridad de las personas? Les comentaba yo que, digamos, a mi carrera profesional, pues de no muchos años, pero sí dentro de el desarrollo de la misma, dentro de las dos industrias que más he tenido oportunidad de trabajar, que ha sido en la industria petroquímica y en la industria metalmecánica, específicamente en la industria metalmecánica tuve oportunidad de trabajar con unas máquinas llamadas troqueladoras. Esas troqueladoras son unas máquinas que son generalmente electrohidráulicas, se utilizan para poder realizar moldes en piezas, en láminas de acero, etcétera. Y esas troqueladoras tienen una serie de seguros para impedir que el operario, por una mala operación, pueda perder alguno de sus dedos o pues pueda lesionarse. Entonces, una falla que compromete la seguridad de las personas podría ser que en algún momento nosotros estamos dentro de la industria, somos las personas encargadas del mantenimiento, y de pronto una de las personas de mantenimiento nos dice, o no, el mismo operario, que está, digamos, fallando uno de los finales de carrera de la cortina que se utiliza para impedir que el operario accidentalmente meta las manos dentro de la troqueladora mientras ésta esté en funcionamiento. Entonces, ¿por qué les manifiesto esto? Porque en la industria se ve que hay personas que irresponsablemente dicen, listo, que la máquina no puede fallar por un simple final de carrera, entonces venga, hacemos un puente y suspendemos este elemento de seguridad y que entonces tenga cuidado cuando opere la máquina. Esto es algo que no es tolerable y que como profesionales del mantenimiento no podemos permitir a nivel industrial, porque las fallas, no importa cuál sea, debe ser corregida. Y nosotros no podemos comprometer a las personas o a los operarios por una falta, digamos, administrativa, como es la falta de un final de carrera dentro del stock del inventario. Entonces, por favor, no lo olvidemos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad a nivel industrial. Todas las máquinas, todos los procesos que nosotros diseñemos, que nosotros mantenemos, deben cumplir con estándares de seguridad. Nunca se les vaya a olvidar esto, por favor. Por último, las que casi nadie se fijaba hasta hace muy poco tiempo, que son las fallas que degradan al medio ambiente. Entonces, estas fallas, por ejemplo, pueden ser asociadas a fugas en máquinas. Entonces nosotros tenemos una troqueladora, por ejemplo, lo mando el ejemplo que estábamos hablando hace un segundo, y la troqueladora está funcionando bien, digamos la producción no se ha afectado, la calidad del producto es la esperada, la persona está operando la máquina y digamos que la cortina está con el final de carrera, o sea, no pasa nada, pero resulta que la máquina tiene por allá atrás una fuga en donde el lubricante de uno de los cilindros está empezando a desperdiciarse y está cayendo al piso. Entonces, muchas veces ese tipo de fallas no se toman como una falla. Entonces, ¿cuál es la solución que le da el personal de mantenimiento? Tome un trapo, tome algún chirito que hay por ahí y limpie todos los días el charco de lubricante. Entonces, al pasar el tiempo,
Todos los días hacen eso. Y después dicen, no, no, el nivel todavía del lubricante dentro del cilindro está bien, entonces no pasa nada. Esas son fallas que se deben corregir. Primero porque están degradando al medio ambiente. Ese aceite puede estar ahí en el piso, puede filtrarse en el piso, puede hacer que se vaya por las aguas residuales, puede ser un tipo de lubricante que no es biodegradable y que puede afectar el medio ambiente. Cuando simplemente podría tratarse de cambiar un racor. Y si cambia ese racor, usted elimina de completo ese problema, o por ejemplo un empaque, un orning, y se evitó el problema. Entonces, observemos que las fallas, no importa su índole, siempre deben estar corregidas. O sea, nosotros tenemos que prestar atención a cualquier tipo de falla, si no podemos permitir que ellas empiecen a avanzar. Y, muy importante, cuando encontremos una falla, nosotros tenemos que ir hasta la raíz de la falla. El ejemplo que les estoy dando del charquito de lubricante, la corrección de la falla no es limpiar todos los días con un trapo ese lubricante. La verdadera corrección es verificar el por qué está ese fluido ahí. A la final de pronto se pueden observar cosas como, no, es que el racor estaba mal y entonces había una fuga entre el empaque, y cuando se cambió el empaque se dejó de tener ese filtro, esa filtración de fluido. Esa sí es la verdadera corrección de ella. Por último, digamos, las fallas también pueden ser producto de un mal diseño, un incorrecto proceso de fabricación, una mala instalación, un mal funcionamiento o operación, o un mantenimiento inadecuado. Entonces, nosotros podemos tener una máquina que desde su concepción en el diseño tiene una falla. O puede ser que cuando la estaban fabricando una de sus piezas quedó imperfecta y eso va a producir una falla. O cuando estábamos instalando la máquina no lo hicimos de acuerdo al manual, van a haber fallas. El operario de pronto se puso a trabajar y la sacó de los parámetros propios y establecidos de diseño y funcionamiento de la máquina, va a haber una falla. O cuando la persona estaba haciendo el mantenimiento a la máquina, no siguió los procesos establecidos e hizo un incorrecto mantenimiento, va a producir una falla. Entonces las fallas inevitablemente es algo con lo que nos encontraremos toda la vida en la industria del mantenimiento, y pues obviamente nuestro trabajo como profesionales de esa área es lidiar con ellas y evitar sus posteriores apariciones. Por eso hay que atacarlas siempre de raíz. Luego aparece en una clasificación acerca de las fallas y nos presenta Luibal este cuadro en donde nos diferencian las fallas dependiendo de la capacidad de trabajo perdida o la forma en la que aparece. Entonces nosotros podríamos tener una falla que, dependiendo de la capacidad de trabajo perdida, podría ser parcial o podría ser total. Y tenemos formas de aparecer que son progresivas o podrían ser repentinas. Entonces, si nosotros estamos hablando dentro de estas cuatro clasificaciones, obviamente las fallas a las cuales tendríamos que prestarle más atención serían a las que nos, digamos, impiden el normal funcionamiento de todo el proceso, o sea, de manera total paró todo el proceso y además fue repentina. Entonces, este tipo de cuadrantes se utilizan para poder discriminar dentro de todas las posibles fallas que puedan haber dentro de un proceso. Recuerden que estamos hablando de fallas electrónicas, eléctricas o mecánicas, deben ser atacadas. Entonces, no significa que si nosotros tenemos unas fallas dentro del primer cuadrante, o sea que son progresivas y que de pronto cuando se presentó afectó parcialmente el proceso, no deban ser atacadas. Pero supongamos que en un momento dado se nos presentan cuatro fallas diferentes, y estas cuatro fallas corresponden a cada uno de estos cuadrantes. La primera que nosotros tendríamos que atacar sería pues obviamente la 4, después la 3, después la 2 y por último la 1. Pero las fallas, recuerden, son intolerables en los procesos y planes de mantenimiento. Entonces, ¿cómo saber qué camino tomar cuando aparecen una serie de fallas? Nosotros tenemos en la industria muchos procesos que están operando paralelamente, de forma secuencial, etcétera, y lo más probable es que cuando estemos en la industria las fallas se presenten de forma simultánea. No necesariamente se van a presentar fallas aisladas, aunque podría ocurrir y ese sería, digamos, el caso ideal, pero la industria no es así. En la industria siempre hay trabajo en mantenimiento. Si no es en mantenimiento correctivo, es en mantenimiento preventivo, y si no es en mantenimiento predictivo, modificativo, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si aparecen más de una falla al mismo tiempo? ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo más importante? Para ello se deben hacer análisis de prioridad de reparación, que es lo que vamos a discutir en este momento.
Entonces, de acuerdo a la forma en la que se van a aplicar este tipo de análisis de prioridad, se podrían tener en cuenta varios ítems. Uno de ellos sería la influencia sobre la producción. Entonces, dentro de este ítem, nosotros tenemos que tener en cuenta cosas como qué tanto se utiliza ese equipo en particular dentro de todo el proceso productivo. El equipo es duplicado, es decir, es redundante. O sea que si se nos dañó ese motor, no, es que yo tengo aquí otro motor que funciona de manera simultánea, listo, entonces con el otro motor lo suplimos. ¿Qué otra influencia tiene sobre los elementos productivos? Entonces aquí empieza un concepto clave que es la producción en serie y la producción en paralelo. Hay procesos en la industria, específicamente hablando de sistemas de control de procesos de automatización de procesos industriales, no de manufactura, que son cosas muy diferentes. Aprovecho para enseñarles que la automatización de procesos de manufactura es un área de la automatización de procesos y la automatización de procesos industriales es otro tipo de automatización. Entonces, debido pues obviamente a mi contacto o más pues poco contacto que he tenido a nivel industrial, ha sido más en esta industria, no en los procesos de manufactura, sino en los procesos de tipo de control secuencia, de control continuo, control de automatización de procesos industriales. Podría ocurrir que hay lazos de control, es decir, sistemas que están monitoreando constantemente una variable de proceso, llámese generalmente flujo, nivel, presión o temperatura. Puede ocurrir que cuando falla un transmisor o un sensor, este sensor afecta a otro tipo de sensores e impide, digamos, el funcionamiento de los demás. Eso sería un sistema de tipo serie. Un sistema paralelo sería que si ese transmisor en algún momento llega a fallar, pues solamente afecta una parte del proceso, pero el resto de procesos funciona correctamente y sigue su normal funcionamiento. Pero de todas formas hay que hacer esa definición y separarlos, digamos, uno del otro. Entonces empezamos ya con una serie, con un proceso más, digamos, más formal como profesionales del mantenimiento, y es la asignación de diferentes ponderaciones dependiendo el tipo de elemento para una posterior, digamos, para un posterior tratamiento de fallas prioritario. Entonces, una de las primeras formas en las que se puede hacer esto es haciéndolo una ponderación por el porcentaje de uso. Entonces, en particular, este es un ejemplo que se presenta. Esto generalmente lo debe hacer cada organización y no significa que sean las únicas formas o digamos los únicos ítems a tener en cuenta. Pero uno de ellos podría ser, por ejemplo, el porcentaje de uso. Se clasifica del 1 al 4, pero ustedes podrían tener en sus industrias del 1 al 10. Recuerden que el objetivo de estas charlas y la razón fundamental por la cual nosotros estamos estudiando es porque en algún momento nosotros tenemos que ir creciendo profesionalmente hasta el momento en el que no seremos los encargados de hacer el mantenimiento operativo y sí vamos a tener que hacer el mantenimiento a nivel de gestión. O sea que nosotros vamos a tener a todo un equipo de trabajo que va a estar apoyándonos en las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, este tipo de cosas de las que estamos discutiendo en este momento son las que nos van a permitir llegar a esos niveles. Entonces, nosotros tenemos que verificar, de acuerdo a, digamos, el porcentaje de uso de ese proceso, qué ponderación le damos. Entonces, podría ser que esa máquina o ese proceso en particular solamente afecta o, digamos, se utiliza en un 50% de las veces. Hablemos, ejemplo, de una caldera que en el día solamente se prende una hora. Entonces su porcentaje de uso no es del 100%, simplemente de las 24 horas al día solamente una hora funciona. Entonces a eso hace referencia a esto el porcentaje de uso. O sea que lo primero es, esto que estamos viendo se tiene que hacer para cada uno de los procesos y cada una de las máquinas que tenemos dentro de la planta o dentro de la estación o dentro de la base. Si nosotros tuviéramos acá porcentaje de uso del 80%, significa que de las 24 horas del día probablemente 18 horas al día está funcionando esa máquina. Si la máquina está funcionando las 24 horas del día, tendrá una ponderación digamos de 5 y su porcentaje de uso será del 100%. Otra forma en la que, o sea, ese es el primer indicador que tenemos que tener en cuenta. Otra es la instalación alternativa, que digamos obedece a que el equipo tenga la posibilidad de ser reemplazado o de que sea suplida su función por medio de otro equipo que tengan duplicado o redundante.
Entonces, si nosotros tuviéramos un equipo que no tiene otro equipo que haga lo mismo, su ponderación es la más alta. Caso opuesto, en un equipo que es duplicado, que en este caso tendría una ponderación de 1. Entonces, dependiendo de las industrias, es muy común encontrar este tipo de alternativas como mecanismo de prevención para paro de procesos. Entonces, hay algunos sistemas, específicamente hablando de sistemas de control utilizados en automatización de procesos petroquímicos, en donde, por ejemplo, dentro de las estrategias de control que se llevan a cabo, existen módulos especiales como el triple módulo redundante para lazos de control, que significa que hay tres cosas que están haciendo al mismo tiempo lo mismo. Entonces, si uno de ellos llega a tener alguna falla, los otros dos están en capacidad de continuar trabajando para que no vaya a parar ese proceso. Eso se da en operaciones críticas. Es conocido por algunas personas que en la industria aeronáutica también es una buena alternativa tener que aplicar varias redundancias a procesos de comunicaciones, etcétera, para que dado el caso llegue a fallar un sistema, inmediatamente el otro o paralelo funcione para que no vaya a haber problemas con el proceso. Otros indicadores, otros análisis que se pueden tener en cuenta y ponderaciones es, por ejemplo, la influencia que podría tener ese proceso con el resto de operaciones. Entonces, supongamos que tenemos un motor que donde ese motor llegase a fallar, simplemente deja de funcionar una bomba que pues obviamente perjudica el proceso, pero no es clave para toda la planta, entonces nosotros podríamos darle una ponderación de 1. Cosa muy diferente en donde ese motor llegase a fallar y para toda la bomba que impide que el flujo de todo el proceso, de todo el fluido, de toda la, digamos, la materia prima de la planta específicamente hablando, deje de funcionar. Llámese por ejemplo una estación de bombeo petroquímico, donde llegue a fallar una de las bombas, entonces para todo. En este caso nosotros le daríamos una ponderación de 5. Dependiendo del tipo de industrias, por ejemplo, se pueden tener otros que serían la calidad sobre el producto. Entonces, supongamos que, recuerden que las fallas también hacen parte de la calidad. Hoy en día estamos siendo testigos de una transformación del mantenimiento a nivel industrial. Y el primer gran cambio que hubo fue que el mantenimiento ahora es considerado un activo de la empresa y obviamente su gran influencia sobre la calidad de la empresa. Y no olviden que hoy en día todas las empresas están en busca de certificaciones internacionales ISO o otras normas internacionales, entonces pues hay que tenerlo en cuenta también ahí. Si nosotros tuviéramos en particular un proceso que afecta la calidad del producto, si es decisiva, debería tener un porcentaje muy alto. Si es nula, pues debería tener un porcentaje muy bajo. Otro es el número de horas que podría llegar a parar, digamos, reparar ese sistema, ¿cuánto nos tomaría? Entonces, si el sistema se demora mucho en reparar, pues debería tener ponderaciones más altas. Si el sistema se demora menos, pues debería tener, digamos, ponderaciones más bajas. Entonces, observemos cómo nosotros para cada proceso debemos sacar estas tablas y a la final nosotros vamos a hacer una operación matemática que nos va a decir, dependiendo del número, como nosotros hagamos la tabla, entre más grande sea el número que nos dé, más importante es dentro de la planta. Y si llegan a fallar de todas las máquinas de la planta 10, pues nosotros ya vamos a tener un proceso técnico en el cual podemos atacar de todo lo que falló, qué es lo primero que se debería arreglar. Por último, estamos hablando sobre el medio ambiente, qué tipo de fallas, digamos, o sea, qué tan importante es su afectación al medio ambiente. Supongamos que tenemos una máquina que está utilizando unos lubricantes que son corrosivos y que pueden, digamos, afectar el medio ambiente. Una falla, digamos, una filtración de estos fluidos a las aguas residuales podría ser muy grave, entonces a esta máquina en este ítem tendríamos que darle un punto 5 dada su gran incidencia sobre el medio ambiente, o sobre otra máquina, otro proceso en el que no tenemos, digamos, mayor afectación al medio ambiente, pues simplemente podríamos darle un 1. Por último también, o sea, tenemos acá también la seguridad, eh, cómo afecta, digamos, a las personas. Entonces, este, digamos, ya es un valor muy subjetivo, digamos, las empresas, recuerden, cada una tiene sus propios índices de prioridad.
pero nosotros podríamos hablar de que hay afectación al operario, digamos, recuerden, el operario o las personas somos lo más importante de las organizaciones, pero nosotros no podemos obviar también la seguridad de las máquinas y de los procesos. Recuerden que eso es dinero que le cuesta a las empresas, pero siempre está por encima de todo las personas. Entonces aquí podríamos darle una ponderación a eso. Entonces no olviden, cuando se sume todo eso, digamos para este ejemplo en particular, para cada proceso, él va a tener, digamos, una escala de puntuación. Y cuando lleguen a pasar más de una falla al mismo tiempo, como no todo el mundo va a estar disponible para repararlas al mismo tiempo todas, entonces se van a poder tener técnicamente un proceso para saber cuál de todas es la primera que se debería solucionar. Recuerden que a la final todas deben solucionarse, pero hay unas que tienen más ponderación, tienen más prioridad que otras. Ahora que ya empezábamos a hablar de lo que significa el mantenimiento y las fallas, estábamos dándole un tratamiento técnico a cómo atacar las fallas, cómo, digamos, detectar de todas las fallas que pueden haber, qué es lo primero que nosotros deberíamos atacar. Aparecen una serie de técnicas que permiten, con respecto a una falla, identificar todas sus posibles causas para eliminarlas de raíz. No olvidemos que lo importante es eliminarlas de raíz. No se puede, digamos, arreglar una falla con trapitos de agua tibia, porque lo más probable es que vuelva y aparezca. El mismo ejemplo que les pongo, el del fluido de la fuga que tiene una máquina, que todos los días lo único que se hace es limpiar con un trapo el fluido, al otro día se hace lo mismo, al otro día se hace lo mismo. Eso es algo que es inaceptable en un programa de gestión de mantenimiento. Y yo espero y yo les deseo lo mejor en sus carreras en algún momento cuando lleguen a ser supervisores de mantenimiento, planeadores de mantenimiento, o tengan roles administrativos en los programas de mantenimiento de sus organizaciones propias o cuando estén trabajando en alguna de ellas. Ese tipo de cosas no se deben dar. Entonces, una de las técnicas más usuales, es muy conocida a nivel mundial, se llaman los diagramas de Ishikawa, que pues fue Ishikawa la persona que los propuso por allá en los años 50 en Japón. También se le conoce como diagrama de espina de pescado o en inglés que es fishbone diagram. Hace parte como una de las técnicas dentro de una metodología más grande llamada root cause analysis. En el root cause analysis, que es análisis causa raíz, lo que se busca es precisamente eliminar de raíz todas las posibles causas que podrían llegar a ocasionar una falla de dada. Entonces, ¿por qué se llama espina de pescado? Porque tiene, digamos, esta figura. Entonces aquí está el efecto, o sea, lo que se está estudiando, la falla en este caso, y acá se empiezan a listar cada una de las causas por medio de una columna vertebral que se empieza a subdividir cada una de ellas en diferentes, digamos, subdivisiones. Entonces un ejemplo podría ser este. Nosotros tenemos una falla, el motor no arranca, entonces el efecto es ese. ¿Y cuáles son todas las posibles causas que podrían ocasionar que el motor no arranca? Entonces las grandes podrían ser por problemas con el combustible o por problemas con la batería o con problemas por el botón de arranque o por las bujías. Entonces, dentro del combustible puede ser que es faltante o que el carburador está obstruido. Por ejemplo, las baterías podría ser o que la batería está agotada o que los bornes están sulfatados o pues el más digamos obvio pues que esté desconectada. La otra podría ser el botón de arranque. Los contactos están dañados. La llave no la tenemos. En las bujías, otra serie, digamos, de posibles causas internas asociadas a las bujías que necesitan reemplazo, etcétera. Otro, la luz no enciende. ¿Por qué no puede encender la luz? Por problemas gruesos de corriente, o es la lámpara, o es el interruptor, o es la instalación. Y después empezamos a mirar cada una de las subdivisiones. Entonces, por la corriente, puede que sea insuficiente, puede que no haya. La lámpara o está quemada o hay una falla. El interruptor está oxidado o está trabado. La instalación está dañada, no está funcionando. Entonces, miren que este tipo de diagramas se utilizan para tener un mapa. Es un panorama que permite de forma general poder determinar todas esas posibles causas que pueden producir que la luz no encienda. Ahí podrían haber otros más. Nosotros podríamos hacer crecer este diagrama de Ishikawa cuanto lo quisiéramos. Por ejemplo, podría haber otro aquí que se llame factor humano.
pues obviamente estamos hablando de algo muy elemental que es prender una luz, pero podría ser falta de entrenamiento de alguien que no sabe cómo prender la luz. Entonces es un ejemplo de cómo este tipo de técnicas se utilizan a nivel industrial. Todas las industrias, no importa si son de la automatización de procesos de manufactura o automatización de procesos continuos o industriales, utilizan. Dentro de todas las diferentes técnicas que existen, en los diagramas de Ishikawa se establecieron de forma más general estas 5 M's, también metodología japonesa. Nosotros digamos le debemos mucho a los japoneses en el desarrollo del mantenimiento, ya que ellos fueron digamos los primeros que formalizaron y sistematizaron técnicamente lo que es el proceso de mantenimiento. eh, entonces tenemos las 5 M's que corresponden pues a esto, a las máquinas, a la mano de obra, a los métodos, a los materiales y al medio ambiente. Yo puedo hacer un diagrama de Ishikawa como digamos lo presentamos hace un segundo, pero si utilizamos las 5 M's, nosotros podríamos tener digamos más discretizado eh, las diferentes causas que pueden producir digamos esa falla. Algo que es muy importante que también quiero compartirles es que en los diagramas de Ishikawa existen prioridades. Generalmente lo que se encuentre más cerca de la cabeza es lo más importante. El medio ambiente para este diagrama es lo más importante. La mano de obra, los materiales, los métodos y las máquinas. Entonces miramos aquí otro ejemplo de la aplicación de las 5 M's. Tenemos una falla y entonces esa falla pudo haber sido producida por ejemplo por un problema del medio ambiente, entonces por suciedad o porque hubo falta de limpieza, por una mano de obra que puede ser ejemplo cansancio o fatiga, el clima en el puesto de trabajo porque hubo una lesión, porque la persona es principiante y de pronto tiene falta de entrenamiento en la operación del equipo. Podríamos tener por ejemplo en la máquina que supongamos esto fue la falla de un motor, entonces pudo haber mucha vibración. Bueno, específicamente esto es de industria metalmecánica, por eso aquí nos aparece demasiada viruta. De pronto los métodos significa que digamos nosotros tenemos procesos muy complicados, los materiales, que el material es defectuoso, etcétera. Entonces la invitación ¿cuál es? La invitación es a que cuando nosotros lleguemos a procesos de mantenimiento seamos actores no pasivos, sino más bien muy activos dentro de los procesos de mantenimiento para que se establezcan este tipo de elementos, este tipo de técnicas que nos permitan sobresalir por encima de las demás personas. Realmente en la industria se encuentra mucho que en el mantenimiento se ha visto a lo largo de los años solo como una herramienta que permite corregir. Entonces, se dañó la máquina, va y la arregla. Esa no es la idea. La idea es impedir que esa máquina se dañe antes de que ocurra. Entonces, bueno, aquí aparece ya otro ejemplo de las 5 M's aplicado con diagramas de Ishikawa. Entonces, es un problema de soldadura, pero igual no lo vamos a discutir en este momento. Otra de las técnicas que existen para, digamos, analizar técnicamente lo que son las fallas y los procesos de mantenimiento a nivel industrial es una, digamos, técnica que en inglés se le conoce como los 5 whys o los whys de los WHs, y es cuando nosotros tenemos un problema hacernos todo este tipo de preguntas. ¿Qué? Se define el problema, qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién estuvo interviniendo en esas soluciones, y con base en todo esto se desarrollan acciones correctivas, luego se controla para saber qué tan efectivas fueron para evitar su posterior aparición, y si fueron buenas entonces se estandarizan, y de aquí digamos de este proceso aparece algo muy importante que se utiliza en la industria, pues en la petroquímica, que es algo muy interesante llamado lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, ¿qué son? Cuando se dan procesos de mantenimiento, cuando se dan análisis de fallas, se hace investigación de sucesos ocurridos que afectaron cualquiera de las fallas, o sea, se presentó cualquiera de las fallas que presentamos previamente. En las lecciones aprendidas lo que se hace es presentar todo esto.
O sea que esto que nosotros estamos viendo acá es una lección aprendida. Entonces esas lecciones aprendidas nos enseñan qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo, cuándo, dónde, por quién estuvo involucrado, para evitar que se vuelvan a presentar en el futuro. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Más adelante dentro del desarrollo del curso, como parte de la formación de tecnólogos en mantenimiento electrónico e instrumental industrial, vamos a tener oportunidad de discutir algunas lecciones aprendidas que específicamente hablando de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, y vamos a discutirlos y vamos a volver nuevamente a identificar toda esta serie de estrategias que se presentan como lo que conocemos llamado lecciones aprendidas. Entonces ahora vamos a empezar con los tipos de mantenimiento. Entonces ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de mantenimiento. Como profesionales del área del mantenimiento, nosotros casi siempre hemos escuchado hablar del mantenimiento de tipo correctivo, siendo este el más perjudicial y el que a toda costa deberíamos evitar, pero igual la industria se presenta constantemente, y la idea es que nosotros, por medio de nuestros conocimientos y experiencia, ayudemos a nuestras organizaciones, sean propias o trabajemos para ellas, a evitar la aparición de mantenimientos correctivos. Existe otro de ellos, que es el mantenimiento modificativo. Aparece otro que es el preventivo. Aparece otro que no aparece en esta gráfica, que es el predictivo. Aparece otro que es el basado en confiabilidad, basado en condición. Conclusión: el mantenimiento es un área tan extensa que resultaría imposible en una sola presentación poder comentarlos todos, pero la idea es que en el transcurso del trimestre tengamos oportunidad de charlar un poco más acerca de estos y que yo pueda transmitirles mis conocimientos y mi experiencia a través de estos videos, para que podamos comprender un poco más acerca de lo que significa el mantenimiento y de su rol dentro de las metas fijadas por administraciones o gerencias dentro de las organizaciones. Entonces, con respecto a tipos de mantenimiento, hay unas normas. Una de ellas es la AFNOR, pero digamos no es la única, que ha definido los mantenimientos como se presentan acá. Hay otras que también hace la Sociedad de Mantenimiento y Confiabilidad Americana, y hay una más pequeña que hace la QSA, que es la Asociación de Calidad de América, pero digamos, como les comento más adelante, vamos a discutir un poco más acerca de ellos. Entonces empecemos hablando por lo que es el mantenimiento según la norma AFNOR, que no es la única, pero ellos nos presentan, digamos, que el mantenimiento, ya sabemos que lo que busca el mantenimiento es asegurar que los procesos o las máquinas funcionen correctamente o de acuerdo a lo que fueron diseñadas. Nosotros podríamos tener mantenimiento correctivo, que es cuando aparece ya el fallo. O sea que una vez falla la máquina, desde ahí empieza el mantenimiento correctivo. Tenemos otro que es el mantenimiento preventivo, que pues obviamente, como su palabra, su nombre lo indica, lo que busca es prevenir la aparición de fallas, pero nosotros no podemos estar parando los procesos a cada rato para estar revisándolos. O sea que el mantenimiento preventivo tampoco puede ser caprichoso, porque cada vez que la máquina pare por falla o por mantenimiento preventivo, es dinero que la empresa pierde. Entonces, el propósito de este curso, paralelo a lo que estamos viendo de mantenimiento de máquinas eléctricas y de sistemas de acondicionamiento de señal industrial, lo que busca es, digamos, mostrar un panorama más técnico acerca de cómo hacer esos cálculos para lograr ese equilibrio entre que no fallen las cosas, pero que nosotros tampoco estemos interviniendo en los procesos y parándolos para evitar producción. Dentro del mantenimiento preventivo, específicamente la AFNOR representa que puede ser de tipo sistemático o de tipo condicional. Digamos, más adelante vamos a tener oportunidad de hablar un poco más acerca de ellos. Entonces empezamos hablando por el mantenimiento correctivo. Entonces, ¿en qué es? Reparando las averías cuando van pasando. Entonces, ¿quiénes son las personas que dan, digamos, noticia de esa falla que acaba de presentarse para que se haga el posterior mantenimiento correctivo? Generalmente es el operario, la persona encargada de manejarlo, o a veces, digamos, es el mismo personal de mantenimiento que se lo detecta una vez están, digamos, haciendo rutinas de mantenimiento. ¿Por qué es tan malo el mantenimiento correctivo? ¿Y qué características tiene? Entonces, las características que tiene, primero, que es una intervención rápida. O sea que este es el gran problema, el tiempo.
Cuando ocurre un mantenimiento correctivo, el tiempo es lo más importante porque cada segundo que esa máquina o proceso esté quieto es dinero que pierde la empresa. Conlleva discontinuidad en los flujos de producción y logísticos porque probablemente, dadas las prioridades que ya se hicieron, como les mostraba en los otros videos, ese proceso que están reparando está afectando producción de toda la planta. Además, tiene una incidencia muy alta en los costos de mantenimiento. Más adelante vamos a ver por qué. Esto significa que hay un bajo nivel en la organización de mantenimiento, o sea que una empresa que presente la gran mayoría de sus mantenimientos de tipo correctivo significa que está mal el mantenimiento, el programa de mantenimiento está mal. Si nosotros fuésemos los gerentes de mantenimiento, los supervisores de mantenimiento, ingenieros de mantenimiento, etcétera, persona encargada de mantenimiento, y nuestra organización sufre de constantes mantenimientos correctivos, significa que estamos haciendo mal las cosas y debemos tomar medidas al respecto para corregirlas. A este mantenimiento también se le llama accidental, no por lo que digamos representa de accidentes cuando ocurre, sino porque es fortuito. ¿Por qué es tan caro el mantenimiento correctivo? Es decir, ¿por qué no es el mejor y deberíamos evitarlo al máximo? Entonces aparecen los primeros indicadores de gestión de mantenimiento. Esto que estamos viendo acá se llama un indicador de gestión. ¿Por qué se llama indicador? Porque nos muestra algo. Y se llama de gestión porque nos dice qué tan bueno o malo es. Entonces, este costo total de mantenimiento correctivo debería ser cero prácticamente. ¿Por qué? Porque es igual a la suma de los costos directos de mantenimiento correctivo, ya más adelante miramos qué es eso, pero sobre todo por el costo por lucro cesante, es decir, el dinero que la empresa perdió porque esa máquina o proceso estuvo quieto. Cuando yo tengo oportunidad de dar esta charla, no de forma virtual como lo estoy haciendo en este momento, sino de forma presencial, les comento un caso de una empresa en la que había un torno petrolero, que un torno petrolero es una máquina bastante grande que se utiliza para mecanizar piezas utilizadas en la industria del petróleo, que debido a sus dimensiones tan extensas, fácilmente un torno petrolero puede tener de distancias, o sea, lo grande de la máquina, el proceso, la máquina en general, puede llegar a tener hasta 15 a 20 metros de largo. Entonces, para poder posicionar las piezas se utilizan sensores láser. Entonces, en algún momento en una compañía en la que tuve oportunidad de hacer una vez un trabajo de mantenimiento, de planeación de mantenimiento, en algún momento cuando ellos estaban iniciando el programa de gestión de mantenimiento, no se tuvo en cuenta ese láser, ese sistema de posicionamiento láser para las piezas, y cuando se dañó ese dispositivo, la empresa empezó a tener pérdidas increíbles porque no podían utilizar la máquina. Realmente ese sistema de posicionamiento láser no costaba mucho. Vamos a suponer que costara, no me acuerdo muy bien, pero creo que eran como $2.500 o algo así. Pongámosle 5 millones de pesos. Pero que la máquina estuviera quieta le representaban pérdidas por hora aproximadas de 40 a 50 millones de pesos a la empresa. Entonces, eso que yo les estoy diciendo, que son los 40 millones de pesos, eso es el costo por lucro cesante. O sea, súmele a lo que usted tiene que arreglar lo que está perdiendo. Por esa razón, el mantenimiento correctivo deberíamos evitarlo a toda costa, y dentro de la planeación de procesos de mantenimiento dentro de la organización, nosotros debemos evitar al máximo que haga la aparición este tipo de fallas. Obviamente, debido a la aleatoriedad y a la probabilidad de fallas, pueden presentarse en mantenimientos correctivos, pero ojo, una cosa muy diferente es que ocasionalmente haya un mantenimiento correctivo debido al azar y a la probabilidad, y otra es que constantemente la compañía se encuentre en un proceso de mantenimiento correctivo cada rato. Entonces, si los indicadores de gestión de mantenimiento de costos de mantenimiento correctivo son muy elevados, significa que hay algo que está fallando ahí. Y si nosotros somos las personas encargadas de hacer eso, es decir, somos los planeadores de mantenimiento, entonces o nosotros mejoramos eso, o lo más probable es que la organización prescinda de nuestros servicios porque no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Entonces ahora sí empezamos a mirar lo que es el cálculo de los costos. O sea, ¿qué significa todo esto? Ya sabemos que el lucro cesante es lo que la empresa pierde por tener la máquina quieta.
que eso es lo que realmente preocupa más. Recuerden que a la final el mantenimiento correctivo, supongamos hablando del sistema de mantenimiento láser, del sistema láser, costaba 5 millones de pesos el sistema de posicionamiento láser para el torno petrolero. Entonces vaya sumándole 5 millones de pesos al sistema que toca reemplazar porque se dañó. Y a eso, entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando acá? El costo de los repuestos que tenemos acá, es este. Tenemos que sumarle la mano de obra de la persona que estuvo ahí, porque obviamente tuvimos que haber estado, si no nosotros, uno de nuestros miembros de equipo haciendo ese mantenimiento, y él pudo haber utilizado no sé cuántas horas hombre para poder hacer eso. A eso además tenemos que sumarle qué insumos adicionales se utilizaron. Supongamos que, por decir algo, nosotros tuvimos que utilizar desplazamientos de un lado de una ciudad a la otra, o se tuvieron que utilizar, por decir algo, taladros y otras herramientas que no se tenían para poder arreglarlo. Y a la final nosotros teníamos que sumarle pues cuánto cuesta, digamos, el dispositivo. O sea que reparar ese sistema láser de posicionamiento representaba la suma de todas estas cosas que estábamos viendo, es decir, la mano de obra, el equipo, los desplazamientos, viáticos, herramientas, el mismo sensor que se va a reemplazar, más entonces estábamos hablando que el mantenimiento correctivo involucra muchísimos costos que no se esperaban, siendo obviamente el más perjudicial para ese indicador el del lucro cesante. Entonces, para poder hacer ese cálculo del lucro cesante, simplemente nosotros debemos tener en cuenta que pues la propuesta es que existen estos tres, digamos, elementos. Uno de ellos es el costo de oportunidad, el otro es el costo por incumplimiento y nosotros tenemos otro que es el costo de deterioro. Entonces, por ejemplo, el costo de incumplimiento es, digamos, que si nosotros tenemos que presentarle a nuestros clientes un producto o prestarle un servicio y no lo podemos hacer, nosotros estamos perdiendo plata por ese incumplimiento. Primero porque nosotros estamos, digamos, perjudicando nuestra imagen. Segundo porque podríamos llegar a cláusulas dentro de los procesos de licitación que nos multen por no prestar los servicios, etcétera. Entonces, otra cosa que digamos nosotros podríamos ver acá son los costos de deterioro. Estos costos de deterioro es, por ejemplo, que cuando se presenta la falla, hablando del mantenimiento correctivo, mientras el personal de mantenimiento se encuentre reparando la máquina, ¿qué dinero está perdiendo la empresa porque no se lo está pagando al operario? Es decir, el operario de la empresa necesita su máquina en funcionamiento, pero no está funcionando, pero al operario hay que pagarle el salario. O sea que eso también es dinero que la empresa está perdiendo. Entonces observemos cómo, digamos, el mantenimiento correctivo incide tan profundamente en los procesos de mantenimiento dentro de las industrias. Entonces, el último de ellos, obviamente, pues el que ya les había comentado, se llama costo de oportunidad, que es el que pierde la empresa pues por no producir, está dejando de producir lo que ellos hacen o de prestar el servicio que ellos prestan. Entonces, miren que el mantenimiento correctivo involucra dentro de sí una serie de cosas y de costos que pueden perjudicar a una empresa de una forma muy grande. O sea, eh, digamos, a lo largo de los años que he tenido oportunidad de ser, digamos, asesor y consultor en el área de mantenimiento, fui testigo de algunas empresas en donde por problemas de mantenimiento correctivo, las pérdidas superaron las ganancias al punto de que la empresa quebró. Entonces es importante que a este tipo de indicadores se les presten bastante atención para evitar que la empresa llegue a pérdidas. ¿Listos? Entonces, una forma de poder, digamos, representar el mantenimiento con respecto a lo que se llama el rendimiento del sistema con el tiempo, que es este eje, para el mantenimiento correctivo es lo siguiente. Entonces, el rendimiento óptimo del proceso es esta línea que estamos viendo acá. Entonces, las máquinas eléctricas, electrónicas, mecánicas, tienen una degradación normal por su funcionamiento, por temperaturas, por desgaste, por corrosión, etcétera.
Entonces ella empieza a tener un comportamiento de este estilo. Entonces, si dentro de este comportamiento llega un punto en el que llegó la avería, entonces esto que nosotros tenemos acá se llama el tiempo de buen funcionamiento. O sea, la máquina estuvo funcionando bien durante un tiempo y de un momento a otro la máquina paró. ¿Debido a qué? A que hubo una avería, a que tuvieron que arreglarla o que tuvieron que repararla, que es lo que estamos viendo acá. Y entonces en este punto aparece lo que es el indicador de mantenibilidad. ¿Lo recuerdan? La mantenibilidad debe garantizar que en este lapso de tiempo podamos reparar eso. Recuerden que aquí aparece el lucro cesante y cosas por el estilo, pero al menos digamos que se pueda poner a funcionar, se pueda poner otra vez a funcionar el proceso. Después de que pasa este tiempo, vuelve nuevamente la máquina a quedar en un punto inicial de buen funcionamiento y vuelve y se repite el ciclo. O sea que si nosotros comparásemos esta gráfica con una de mantenimiento preventivo, la idea sería que antes de que lleguemos a este punto, es decir, que la línea de degradación llegue a este punto, en este punto nosotros pudiéramos hacerle un mantenimiento preventivo para volver a lograr el nivel de rendimiento óptimo. Más adelante vamos a tener oportunidad de ver algo acerca de lo que es el mantenimiento preventivo. Existen otros mantenimientos, ya vimos el que era el correctivo, existe otro que es el mantenimiento modificativo. Ese mantenimiento modificativo, pues su palabra lo dice, modificar, lo que busca es que la máquina se optimice o lo que nosotros aquí, digamos, coloquialmente en Colombia conocemos como repotenciación. Este tipo de mantenimiento lo que busca es que una máquina que se encuentra en un estado de vejez pueda volver a ser utilizada durante un tiempo posterior. Entonces, para poderlo implementar existen, hay algo que más adelante vamos a ver dentro de confiabilidad, que son la curva de la bañera, en donde nos dice que los procesos y las máquinas o las instalaciones, los equipos, etcétera, tienen una serie de etapas y su vida, digamos, es la vida temprana o la niñez de la máquina o del proceso, una vida útil y una vejez. Entonces, si nosotros estamos hablando de mantenimiento modificativo, generalmente lo estamos hablando es en repotenciación de la máquina. O sea que son máquinas que aparentemente han cumplido ya su periodo de tiempo, o sea, estaban destinadas para ser utilizadas durante 10 años y a los 8 años se decide hacer un mantenimiento modificativo para aumentar su vida útil en otros 5 o 6 años. ¿Por qué es importante hablar del mantenimiento modificativo? Porque en las industrias a veces resulta un poco más económico hacer mantenimientos modificativos, es decir, repotenciar las máquinas, que comprar una nueva. Si las industrias tienen los recursos, generalmente preferirán hacer una compra de un nuevo equipo y no hacer un mantenimiento modificativo. Sin embargo, se plantea el mantenimiento modificativo como una estrategia para lograr que los procesos funcionen correctamente a largo plazo y a un costo más bajo que pues el de la adquisición de una nueva máquina. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar del mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo, entonces, ¿qué es? Prevenir. ¿Prevenir qué? Las fallas. ¿Cómo se previenen? Con inspecciones que son periódicas, cíclicas y programadas. O sea que el mantenimiento preventivo también se calcula para que sea cada tanto. Entonces, cada tanto depende, que puede ser cada mes, cada semana, cada día, etcétera. ¿Y este mantenimiento preventivo qué hace? Entonces, comparemos esta gráfica con la gráfica que estábamos viendo del mantenimiento correctivo. Entonces, en el mantenimiento correctivo, nosotros siempre tenemos un rendimiento óptimo, pero el mantenimiento correctivo llegaba a un punto en el que dejaba de funcionar la máquina porque había una avería. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el mantenimiento preventivo y el correctivo? Primero, el preventivo tiene unas inspecciones periódicas. En estas inspecciones periódicas lo que se está haciendo es verificar que la máquina funcione de acuerdo a lo que se espera, llegándose a un punto, en este caso acá, recuerden que estos tiempos podrían ser cada mes, o sea, esos tiempos dependen del proceso en particular, se hace una parada programada, o sea que nosotros podemos hablar con nuestros clientes y decirles que vamos a parar el proceso un día, una semana, lo que sea. Recuerden que eso depende de indicadores de mantenibilidad y por eso no vamos a tener un lucro cesante, porque nosotros podemos prever que el operario no va a trabajar. Entonces, por ejemplo, en la industria petrolera, específicamente en la exploración, es muy común que el primer semestre de cada año se utilice para mantenimiento de taladros y de pozos.
Entonces en esa época a los operarios se les envía vacaciones o es la hora, si la empresa es por prestación de servicios, de, digamos, parar la contratación, etcétera. Entonces lo que les quiero comentar es que con mantenimiento preventivo que se debe hacer, no es que sea malo, se debe hacer, se evita el lucro cesante y pues igual va a tener unos costos, pero como es programado, está bajo nuestro control, porque la intervención es programada. Se va a saber que el proceso va a estar quieto durante una semana, un mes, el tiempo que sea requerido. Entonces, la gran diferencia, no lo olviden, no hay lucro cesante y como es programado, entonces pues el manejo, digamos, a nivel de costos es mejor. Entonces, una vez que se hace esta parada de planta, vuelve nuevamente y se sigue el proceso. Entonces, todas estas, digamos, charlas que estoy haciendo en este momento, que decidí hacerlas utilizando estos medios tecnológicos de acuerdo a las políticas del SENA, las hago para que también comprendamos no solo los tecnólogos de mantenimiento electrónico instrumental industrial, sino los diferentes estudiantes que del mantenimiento hacen uso de estas presentaciones. Observemos que el mantenimiento debe ser visto como toda una área que involucra desde el punto de vista de gestión y parte técnica mucho trabajo de nuestra parte. Entonces, en este momento voy a suspender esta charla. Este, digamos, es el fin de nuestro primer video tutorial de mantenimiento, gestión de mantenimiento industrial. En presentaciones posteriores tendremos oportunidad de hablar de otras técnicas de mantenimiento como las técnicas predictivas, las técnicas basadas en condición, las técnicas basadas en confiabilidad, para que veamos que el panorama que nos presenta el mantenimiento es muy grande, trabajo hay muchísimo y este tipo de gestiones en un país como el nuestro todavía tiene mucho por hacerse. Entonces agradezco la atención que han prestado en el video y nos vemos en una siguiente oportunidad.